Hola hermanos, el Señor les bendiga. Esta es una pauta que hacemos también, es esa fragmento también de la reunión de hoy, con el fin de presentar delante de Dios como congregación nuestra nación, también nuestra representación y nuestra voz se levanta como iglesia delante de Dios para clamar por nuestra nación. Todos sabemos la condición de nuestro país, no estamos ausentes de la condición y de las vivencias que tenemos que aquejan a toda la población colombiana, y nosotros como iglesia nos dolemos, tenemos dolor en nuestro corazón, dolor de patria, dolor de hermanos, dolor de familias, dolor de todo lo que compone nuestra nación. Aún nos duele el gobierno, nos duele su condición como iglesia, y esa es nuestra postura hoy. La palabra del Señor dice en Jeremías 29:7, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces nosotros pensamos que la forma como la iglesia debe manifestarse, la forma como debemos protestar y la forma como debemos hacer nuestro clamor, primero es a nuestro Dios. Hacemos una voz y levantamos nuestra voz en esta hora delante de Dios. Y yo quiero que usted tome, si tiene su bandera, si tiene su signo patrio ahí cerca a usted, con su corazón también delante de Dios, doblar rodilla, levantar sus manos, hacer esa oración de corazón, que si tiene que derramar su corazón delante de Dios, derrámelo. A eso somos convocados cuando los pueblos han estado bajo opresiones, bajo dolor, bajo mucha presión de la corrupción política y de la corrupción que hay, de la violencia. Somos convidados, como hago hoy con ustedes hoy, y con todas las personas que podamos alcanzar a través de las redes también, a través de nuestra voz a voz, es a que clamemos a Dios, a que nosotros hagamos nuestro tiempo de clamor a Dios y de oración verdadera delante de Él, pidiendo por nuestra nación. Padre Dios, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, para rogarte, Padre Celestial, por nuestra nación, para presentar delante de ti nuestros ruegos, nuestras súplicas delante de ti, oh Dios eterno, por todo lo que está pasando, Señor. Tú conoces la situación que hay en nuestra nación de violencia, de Dios, de duelo. Hay familias haciendo duelos por sus pérdidas de las víctimas, Señor. Están sufriendo madres, padres, esposos, sufriendo la violencia, Señor. Pero toda la nación hoy, Señor, está sufriendo la calamidad, Señor, de una corrupción, Señor. Está sufriendo, Padre Celestial, la calamidad, Señor, de aquellos gobernadores, Señor, que no tienen en cuenta tu nombre, que no tienen en cuenta tu palabra, Dios, por lo cual, Señor, han olvidado, Señor, también esas leyes, han olvidado, Señor, que tú eres real, que tú eres un Dios, Señor, y que necesitamos de ti para gobernar, que necesitamos de ti, oh Dios, para administrar, Señor, por lo cual hoy pedimos por nuestro gobierno, Señor, que si tú traes sabiduría sobre ellos, que si tú alumbras los ojos de su entendimiento, Señor, quizás ellos podrían, Dios, tener consideración, sentir compasión en sus corazones, Dios, por lo cual hoy oramos por ellos, Señor. Hoy oramos para que se levanten consejos, que se levanten consejeros, que lleven la palabra, Señor, que haya, Dios, discernimiento, que haya, Señor, entendimiento para interpretar las leyes, Señor, para traer cosas buenas sobre Colombia, Señor. No dudamos, Señor, de lo que dice tu palabra, Dios. Dice ella que tú eres el que escoge reyes, Señor, tú eres el que levantas. Dios, en el Salmo 2, el capítulo 10 dice: reyes, sean prudentes, admitan la amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. Tu palabra dice, Señor, también, Dios mío, en Proverbios 21:1 dice:
Como los repartimientos de las aguas, así estaba el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Y hoy pedimos, Señor, hoy pedimos, Dios, que en tu misericordia, Señor, les hagas razonar. Tú eres el que les has puesto, tú eres el que les has permitido, Señor, llegar a ocupar un lugar tan importante como el gobierno, Señor, de la nación, Dios. Tú les has permitido, Dios, llegar allí, pero también, Señor, le has mostrado a una multitud de incrédulos, les ha mostrado y les ha permitido elegir sus propios gobernantes, lo que en sus corazones hay, lo que de sus corazones quieren, Señor. También ese es el resultado, Señor, de como dice tu palabra también, Señor, que nosotros te hayamos abandonado desde la juventud, hablando de tiempos pasados, de tiempos, Señor, en los que nosotros, Señor, hemos tomado decisiones, elecciones de gobernadores, tomando decisiones sobre nuestras propias vidas, bajo la oscuridad del pecado, bajo la ignorancia de tu palabra, Señor, por lo cual quizás ese sea el resultado, Señor, de una población rebelde, de una población altiva con respecto a tu palabra, por lo cual hoy pedimos, Señor, que en tu misericordia perdones nuestro pecado, el pecado nuestro, el pecado que a todos nos ha mantenido, Señor, considerando y basándonos en nuestra propia razón y en nuestros propios deseos, Señor. Algunos otros quizás se han dejado sobornar para sus votos, otros quizás, Señor, creen al hombre, creen a la palabra del hombre y han retirado su confianza en ti, Señor. Y quizás ese sea el resultado para muchos, Señor, como en tiempos pasados sobre el pueblo de Israel, Señor, se levantaban opresores, se levantaban pueblos opresores, se levantaban reyes opresores que pervertían la nación, que oprimían las naciones, Señor, y eran entregados a esa esclavitud. Y quizás esa es nuestra condición, por lo cual hoy te pedimos, Señor, acuérdate de nosotros. Hoy, Señor, queremos decirte que tengas misericordia de Colombia, Señor, de cada sector, de cada organización política, de cada parte del gobierno, cada ministerio, Señor, cada parte que conforma, Señor, el gobierno y la administración de nuestro país, Señor. Hoy estamos rogando por aquellos, Señor. Por favor, Señor, hazles desistir, Señor, de tanta avaricia, de tanta codicia, oh Dios. Pedimos, como leímos, Señor, por la paz de nuestra ciudad, donde tú nos has permitido vivir, donde muchos hemos crecido y hemos sido beneficiados, Señor, con las riquezas, Señor, de la tierra que nos da en el país que nos permitiste nacer, Señor. Y damos gracias por nuestra nación y pedimos por la paz, Señor, por la paz que viene de ti, Señor, que se ha derramado, Señor. Hoy pedimos que abras tus cielos, Dios, que abras esas compuertas, que abras esas ventanas, Señor, y derrames paz sobre nuestros corazones. La necesitamos, Señor, esa paz, no como el mundo nos enseña, Señor, sino como tu palabra dice, Señor, la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, Señor. Y así como leímos, Señor, haya paz para nosotros. Hoy te lo pedimos con nuestro corazón, bendito Rey. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, de las muchos clamores, de las muchas peticiones, Señor, como dice tu palabra, que clamamos a ti y tú nos oyes, Señor. Así dice tu palabra en el Salmo 107, Señor. Tú escuchas la oración del afligido, tú escuchas la oración del quebrantado, tú escuchas la oración del que clama, del que se acerca a ti con fe. Y hoy nos acercamos a ti con fe, Señor, en que grandes cosas harás en nuestro gobierno, en que grandes cosas harás, Señor, allí en los manifestantes, en aquellos que estamos desde la casa, Señor, clamándote a ti, pidiéndote a ti, Señor, compartiendo a otros nuestra fe.
fe, Señor, para que crean en un Dios verdadero, en un Dios santo, en un Dios bueno, Señor, y en que si seguimos tus leyes, en que si nos acogemos a tu verdad, Señor, esto es otro mundo, por lo cual pedimos que en tu misericordia, Señor, nos levantes. Levanta Colombia como una nación creyente, una nación que se humilla delante de ti, una nación que te cree, oh Dios. Pon el don de la fe en nuestros corazones para creer que hay un Dios vivo, un Dios que no le es indiferente nuestra condición y nuestra posición, oh Dios, por lo cual hoy pedimos, derrama, Señor, sobre Colombia amor, Señor, que necesitamos en nuestros corazones, Dios, ese amor con el que tú nos ves, derrama sobre esta nación amor, Señor. Hoy lo pedimos, Padre bendito, hoy lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos gracias porque así enseña tu palabra, que tú oyes, Señor. Estamos completamente seguros que tú has escuchado nuestro clamor, Señor, y que estás escuchando y escucharás, Dios, y que darás dirección a nuestra nación, Padre mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino y tu verdad. Nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Padre Celestial, en esta mañana te doy la gloria, la honra, porque tú eres el Señor. Eres el Dios que está sobre todo Dios, sobre toda autoridad, que tiene toda soberanía y todo poder en el cielo, en la tierra y en todo lo que hay, Dios. Padre eterno, en esta mañana yo te doy la gloria y junto con aquellas personas que se han reunido con nosotros, tanto presencial como en la virtualidad, Dios, reconocemos tu señorío, tu potestad y tu majestad, Padre eterno. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, queremos pedirte perdón por los pecados que se han cometido en nuestra nación, por la violencia, por la guerra, por la crueldad, porque hemos sido ásperos entre nosotros mismos, Dios, porque hemos dejado de lado el mandamiento que, Señor, dijiste que era después de amarte a ti, amar a nuestro prójimo, Padre. Hemos olvidado amar a nuestro hermano, a nuestro vecino, aquel que está afuera en las calles. Hemos olvidado amarnos, Dios. Y yo te pido que nos perdones, porque al olvidarnos de eso hemos pasado por encima de las personas, no hemos escuchado al otro, no lo hemos considerado, hemos dejado de ser o no hemos sido misericordiosos. Padre, yo te pido que nos perdones. Nos arrepentimos en esta mañana. Yo invito a cada persona a que se arrepienta de sus pecados, a que se arrepienta
de los pecados que hay en su barrio, que hay en el lugar donde usted vive. Alrededor de nosotros hay personas muy malas. Y también hay muchas personas que necesitan de Dios, que están enfermos, que están afligidos, que están abatidos. Necesitan de una oración así. El Señor dice que oremos sin cesar, que oremos por los santos, que oremos por las autoridades. Dice que oremos por la iglesia, que oremos por los que predican. Yo le invito a usted a que ore por su familia, que ore por su vida, que ore por esta nación. Porque nuestra nación necesita ser salva, como cantaba hace un momento, necesita ser salva por el Señor Dios. Yo le invito a que tome su Biblia y que lea el Salmo 50. Este salmo se titula Dios juzgará al mundo. Pero quiero hacer precisión desde el versículo 17, dice: leo en el nombre del Señor Jesucristo, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Este pasaje me llamó bastante la atención porque en algunas ocasiones he preguntado a Dios ¿por qué hace silencio? Y si leemos la palabra en diferentes partes, podríamos argumentar y pensar que algunos de los silencios de Dios tienen que ver con porque estamos pasando por tiempos de prueba, o que el Señor nos está observando, está queriendo ver cómo vamos a proceder nosotros, o que tenemos esto y que esta es su palabra y que a través de esto nos habla. Pero me sorprende porque acá dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Y se está refiriendo a maldad, a la maldad, al pecado, por ejemplo, dice: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Es decir, que el Señor ha visto no solamente a las personas que han adulterado, siéndole infiel a su esposa o a su esposo, sino a aquellas personas que cambian lo que es correcto, que cambian la justicia, que cambian un camino y lo pervierten, lo adulteran, alteran lo que es. Y el Señor ante eso ha callado. El Señor ha callado ante nuestros actos de pecado. Simplemente Él ha hecho silencio. Y dice: ¿tú crees que yo soy como tú? Tal vez leía una reflexión acerca de este pasaje y el escritor decía: muchas veces nosotros creemos que Dios es como nosotros, que Él es tolerante con el pecado, con la maldad, que nosotros pecamos y simplemente decimos: ay, no, pedimos perdón y ya, no pasó nada. Pero realmente no ha habido un arrepentimiento y un cambio de nuestras vidas. Al finalizar este pasaje dice, en el versículo 23, dice: y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Está haciendo un llamado a que se ponga en orden su vida, a que se ponga en orden el proceder, las acciones, lo que todo el tiempo estamos haciendo, que uno le dé un orden y un sentido y una dirección. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nuestra dirección debe ser con Él. Nuestra dirección debe estar en esa sintonía para tener la salvación, también para ser perdonados. No es solamente ir a Dios y decirle: ay, Dios, perdóname. Sí, eso está muy bien, porque reconocemos, pero también debemos cambiar. Es la otra parte y genera mucho esfuerzo. Realmente seguir a Cristo a veces cuesta dejar algunas relaciones, cuesta dejar algunas prácticas, cuesta dejar algunos lugares o espacios, no tanto por la maldad de los lugares, sino por nuestra manera de apartarnos y de alejarnos de Dios cuando estamos en algunos espacios o cuando hablamos con ciertas personas. Nosotros totalmente nos desconectamos con Dios.
y debemos dirigirnos a Él, sobre todo en este tiempo. El Señor dice que en una parte de la Biblia dice que el que clame al Señor será salvo, y está hablando de los tiempos finales. Estos tiempos son muy difíciles y lo estamos viendo. Nuestro país está sufriendo violencia y se pone tenso el ambiente, las relaciones en la casa, el trabajo es muy difícil. Pero la invitación es que usted clame al Señor para que sea usted salvo, para que su casa sea salvo. Ahora les quiero invitar a que adoremos al Señor. Hay una canción de de Danilo Montero, que se llama Damos honor a ti, y es una canción en la que yo le quiero invitar a usted que haga reconocimiento de la soberanía y de la gloria que tiene nuestro Dios, y que lo adore con su corazón. Yo sé, y ya lo he dicho antes, que a muchas personas no les gusta este tema de la virtualidad y que realmente les cuesta cantar y adorar, pero haga el esfuerzo. Tome un tiempo con el Señor, si es en su habitación o si es en la sala, y adore al Señor. Reconozca lo que Él ha hecho en su vida, reconózcalo porque Él es bueno. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más, damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti,
nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra porque nos has salvado, Dios, porque eres soberano, eres sublime, Dios, y en ti hay libertad, Padre Celestial. Tú nos conduces a hacer lo bueno, tú nos conduces a la justicia, Dios. No te comparas a las autoridades que hay en el mundo o a los dioses que a veces adoran algunas personas en algunas tribus, Dios. Tú no nos conduces a hacer maldad ni nos conduces a hacer cosas raras, Padre. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque trae libertad, porque trae paz, trae gozo, Dios. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Padre. Tú has cambiado nuestra vida, Dios, y estoy segura que cambiarás la vida de muchos y de aquellos que, Dios, te reconocen en sus caminos. Cambiará sus vidas, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Yo te pido que nos ayudes a ordenar nuestros caminos, a dirigirlos a ti, Dios, a dirigirnos a Jesucristo, que es el Salvador, Padre. Yo te pido que te acuerdes de esta nación, te acuerdes de nosotros, Dios. Te acuerdes de aquel que ha orado en su habitación, de aquel que ha orado en su casa, Padre, reconociendo que tú eres su Señor, reconociendo que te necesita y que necesitamos ser salvos de ti, Dios. Acuérdate de nosotros, oh Creador, acuérdate del tiempo de los humanos, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Yo le invito a que usted escuche atentamente la palabra. Tenemos a nuestro pastor Miguel invitado en esta mañana, un pastor que tiene gran recorrido y que viene con una palabra con mucho poder. Yo le invito a que usted tome nota y esté muy atento. En el nombre de Jesús, lo invito. Muy buenos días, Dios me los bendiga ricamente. Es muy grato saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana leer la santa y bendita palabra de Dios, a la cual le invito a que la leamos y que me escuche lo que vamos a meditar en esta mañana. Dice así, San Mateo capítulo 27, el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la habló nuestro Señor Jesucristo, dice ahí el verso 46, San Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, o sea, cerca a las 3 de la tarde. Ya había hablado el Señor Jesús unas 3 veces y ahora esta sería la 4ª vez que está hablando el Señor Jesús cerca de la hora novena. Es el clamor de alguien que se siente desamparado, de alguien que se siente que Dios no le oye, que no le oye su oración, de alguien que no siente la presencia de Dios, de un creyente que no siente la presencia de Dios. Así que entonces Jesucristo allí en la cruz del Calvario se siente que está desamparado, se siente que está solo. Dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento bastante crucial para el Señor Jesucristo y para los que podemos pensar por qué sucedió eso, por qué sucedió ese asunto de que el Señor Jesús se hubiera sentido desamparado, se hubiera sentido solo. Porque desamparado es cuando uno se siente solo, cuando uno se siente desprotegido, cuando uno se siente sin compañía y que se ve en peligro, que está en un peligro tremendo. Así que entonces
Es el clamor de una persona, del Señor Jesús, que se siente desamparado por Dios. Pero podemos mirar, anotar algunos puntos acerca de esto. Dice: el Señor Jesús estaba en la cruz crucificado, nos estaba redimiendo de la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 13 nos habla lo siguiente. En Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero. Es un momento donde nosotros podemos pensar: Jesús estaba allí, estaba haciendo, realmente había recibido la maldición de la ley, estaba allí en ese momento cargado de nuestros pecados, como usted mismo se da cuenta en el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos dice lo siguiente. Dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios es santo. Nosotros estábamos, por causa del pecado, condenados, éramos malditos por la ley, malditos, condenados a muerte. Pero Jesucristo, en su amor y su misericordia, se ofreció a sí mismo. Se ofreció a Dios por nosotros para recibir el castigo que había sido establecido por la ley, la muerte al pecador. Así que entonces el Señor Dios Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, de manera que allí estaba Jesús cargado de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús había padecido la maldición de la ley, lo que estaba establecido contra nosotros los pecadores. Él lo quiso recibir, recibió en su cuerpo las heridas, el maltrato, los puntapiés, los puñetazos, los golpes sobre su cabeza, en la corona de espinas que le habían puesto. Así clavaron su cabeza, le clavaron la corona. Así esas espinas que tenía la corona fueron introducidos dentro de su piel, dentro de su cabeza. Allí la Biblia nos dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así él estaba allí en la cruz del Calvario recibiendo ese dolor tan tremendo, el viento, seguramente había mucha brisa porque era una montaña, un lugar alto, y además estaba crucificado en la cruz, estaba expuesto en lo alto de la cruz también, y estaba sintiendo el ardor, los dolores allí en su cuerpo. Sufrió nuestros dolores, dice ahí la Biblia, molido por nuestros pecados, dice el verso capítulo 53 de Isaías 4 y 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así, por eso Jesús estaba llevando el pecado de nosotros, estaba siendo castigado hasta morir por causa de nuestros pecados. Así que Dios el Padre, santo, 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 en ese momento tuvo que apartarse de su Hijo, apartarse de él, para dejarlo que padeciera, para dejarlo que sufriera por nosotros. Él se había ofrecido para llevar el pecado de nosotros en su cuerpo, se había ofrecido para morir a cambio de nosotros, para recibir el castigo que la ley de Dios exigía al pecador. Así que entonces en ese momento, por eso clamó: Lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que entonces es un momento que nosotros debemos mirar allí a la cruz del Calvario.
a Jesús lo que estaba padeciendo por nosotros. Allí estaba realmente desamparado. Dios su Padre lo había dejado ahí. Estaba sufriendo el castigo por nuestros pecados. Yo creo que el dolor del Padre, porque el amor del Padre por su Hijo era también muy grande. El Padre también estaba sufriendo la ausencia de su Hijo. El dolor que estaba sintiendo su Hijo, Él también lo estaba sintiendo. Estaba sufriendo el Padre también por Jesucristo. Y no le podía responder, no le podía en ese momento ayudar nuestro Padre Celestial a su Hijo Jesucristo. Allí estaba el Señor sufriendo esos dolores tan tremendos por causa de nuestro pecado. El Señor se había hecho por nosotros maldición. Ya leímos ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Al tomar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, estaba sufriendo nuestros dolores. Isaías 53, 4. Heridas que tenía a esa hora en su cuerpo estaban causándole un gran dolor por causa de nuestras rebeliones. Los azotes que había recibido en su espalda, en sus piernas, los puntapiés, los maltratos, los golpes que le habían sido dado, que le habían dado le habían abierto heridas en su cuerpo, en su carne. Estaba tostada su piel allí por el viento, se habían abierto las heridas, estaba sufriendo en lo alto de la cruz, sufriendo nuestros dolores. En el capítulo 53, verso 5 nos habla de eso. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, también nos habla del padecimiento de Cristo por nosotros. Y nosotros teníamos que haber recibido el castigo por nuestros pecados. Él no quiso que nosotros lo recibiéramos. Jesucristo dijo: yo iré, yo pondré mi vida por ellos. Dijo él como pastor un día, nos lo registra San Juan en el capítulo 10. Dice que el pastor pone su vida por las ovejas. El mundo, la gente, somos como ovejas, tenidos como ovejas delante de Dios. Y Jesucristo como nuestro pastor, entonces Él dio su vida por nosotros. Dio su vida por la vida del mundo, puso su vida por todos los hombres, allí desamparado. Allí estaba sufriendo el castigo por nuestros pecados. ¿Para qué pasó eso? Dice: Cristo Jesús no pecó, pero por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5, 21. De manera que Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Alabado sea Dios. Por lo tanto, Jesús en ese momento estaba destituido de la gloria de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, Cristo estaba sufriendo la destitución en ese momento por causa de nosotros. Él estaba siendo destituido, Él había recibido el castigo, Él había sido destituido por un momento de la gloria de Dios. Esas palabras de Jesús en la cruz del Calvario: ¿por qué me has desamparado?, está dando a entender que le había sido quitada la gloria de Dios, había tenido que sufrir por nuestros pecados. Por eso su oración no tenía respuesta. En el libro de San Juan capítulo 9, 31, dice allí un hombre que Dios no oye a los pecadores. Entonces Jesucristo se sentía desamparado porque Dios no le estaba oyendo su oración en ese momento, porque Él estaba haciendo pecado. No porque Él pecó, sino porque tenía el pecado de todos nosotros en su vida, en su cuerpo. Alabado sea Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo recibió la muerte por nosotros, por nuestros pecados. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Así que entonces Cristo fue el que sufrió la paga por tu pecado y mi pecado. La paga fue la muerte. Cristo recibió la paga de nuestros pecados, recibió la muerte.
La Biblia nos habla de que Dios no oye a los pecadores. Ese es un momento crucial. Cristo sufrió allí en la cruz del Calvario. Se sintió solo, estaba padeciendo por nosotros. Ahí vemos que Jesús, para podernos salvar, se hizo maldición. ¿Qué piensas tú ahora? ¿Qué piensas de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo? ¿Cómo piensas en este momento que te puedes justificar solo sin Cristo? A Cristo hay que aceptarlo, hay que aceptar su obra, hay que aceptar sus dolores, hay que aceptar que su sangre fue derramada por nosotros y que esa sangre derramada es la que nos limpia de todo pecado. Así que Él estaba haciéndose pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justificados en Él también. Por eso Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. El ángel le dijo a José, cuando se le manifestó, Él salvará al pueblo de sus pecados. También le dijo a María, diciéndole cómo se llamaría el hijo que iba a dar a luz, que sería llamado Hijo de Dios, que sería Hijo de Dios y que se llamaría Jesús, porque Él salvaría al mundo, al hombre, al pueblo de sus pecados, lo salvaría. Es el pecado, el mal que venía sobre nosotros, la muerte, los sufrimientos, el dolor, el juicio y la condenación eterna. Pero Cristo padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, a fin de que fuésemos justificados por Él. Él murió por nosotros. Nosotros salimos justificados ahora, para no morir en esa forma, para no padecer en esa forma como padeció Jesús. Y por último, no habiendo pagado nuestros pecados, a ser condenados al infierno eternamente y para siempre. Cristo nos salvó de la maldición del pecado. Cristo nos salvó en el juicio de Dios, de la condenación, nos salvó del infierno, de la muerte, y nos ha dado por Él, por Cristo Jesús, ahora tenemos la vida eterna. Damos gracias a Dios. Ese momento que pasó Jesús, ese momento que pasó Jesús, ese tiempo que pasó Jesús allí en la cruz del Calvario, ese tiempo que pasó Jesús, lo pasó tan difícil y tan sufrido por usted y por mí. Así que entonces por eso Él se sintió desamparado. Por eso en un momento clamó a Dios, diciendo: ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si Jesús en ese momento tal vez lo hizo para enseñarnos a nosotros de que hay momentos en que tal vez nos sentimos desamparados de Dios por causa de nuestros pecados. La Biblia nos habla de que Dios no oye a los pecadores. Si estamos pecando, si hemos vuelto a pecar, amado hermano, amado amigo, si hemos pecado, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Realmente hay momentos en que nos sentimos también nosotros solos, abandonados. Parece que hay momentos en que oramos a Dios y Dios no nos responde. No escuchamos su voz. No somos liberados de lo que estamos padeciendo. Seguimos enfermos, seguimos mal, seguimos con muchos interrogantes. Dios no nos responde. Hay que mirar qué ha pasado. Hay que revisar nuestra conducta con Dios, porque seguramente hemos roto esa amistad, hemos interrumpido esa amistad con Dios, y por eso el Señor también no nos oye, porque hemos interrumpido con algún pecado nuestra buena relación con Dios que ha sido establecida por el Señor Jesucristo. Y de pronto tenemos que gritar y de pronto decirle a Dios en nuestra oración: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy enfermo y no me sanas? ¿Por qué me va mal en mi trabajo y no me ayudas? ¿Por qué estamos padeciendo esto? Pero debiéramos de reflexionar en nosotros mismos, a ver cuál es el motivo por el cual estamos en esas condiciones. Porque Cristo Jesús estableció nuestra relación con Dios, nos llevó a Dios, y se nos dice que debemos orar a Dios. Cristo nos enseñó a orar. Hay momentos en que nos sentimos muy mal, como apartados de Dios, que no tenemos comunión con Dios. Entonces es el momento en que tenemos que revisar, mirar las enseñanzas de Cristo, mirar que está interrumpida la comunión con Dios. Entonces necesitamos
establecer nuevamente nuestra amistad con Dios. Tenemos que volver otra vez a Dios ahora. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces podemos nosotros elevar nuestra oración al Padre y decirle nuestras inquietudes, pedirle al Señor que nos ayude, pedirle perdón por nuestros pecados, para que esa amistad vuelva, para que se vuelva a establecer en el nombre de Jesucristo esa preciosa amistad. Está escrito que el que pide recibe, que el que busca halla, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la piden. Sin embargo, estamos padeciendo. Yo escucho a muchas personas, a muchos hermanos, hay personas que han dicho: yo creo que no hay Dios porque no me responde. Hay hermanos que se sienten afligidos, tristes, por causa de que no tienen comunión con Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios y hemos encontrado, han dicho: sí, realmente nuestra amistad con Dios se ha perdido porque no estamos andando bien con Él. Lo hemos abandonado, lo hemos desechado nuestro Dios. Hemos olvidado leer su palabra, hemos olvidado lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, no hemos guardado su palabra en nosotros. En cambio, sí hemos estado dejando llenar del conocimiento mundano, de la sabiduría mundana, de la filosofía mundana, de la literatura mundana. Ya hablamos no como hijos de Dios, sino que hablamos lo mismo que los impíos, lo mismo que los demás. Nos hemos apartado del Señor. Por eso la amistad con Dios interrumpida. Por eso Dios no nos responde. Tenemos que tener en cuenta esto y volver a Dios. Jesucristo está llamando y está diciendo: yo pagué el precio por sus pecados. La comunión con el Padre ha sido establecida. Hemos sido reconciliados por Él, por su muerte. Él fue el que se sintió solo sin el Padre. Nosotros no tenemos por qué ahora sentirnos solos sin Dios y en el mundo. Nosotros ahora, la Biblia dice que somos de la familia de Dios, que antes estábamos sin Dios en el mundo, pero que ahora por Cristo Jesús tenemos Dios, tenemos comunión con el Padre, tenemos amistad con Él, podemos orar. Dice la Biblia que por Cristo Jesús, dice, Dios nos da todas las cosas. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, hay unos versículos que es bueno que los tengamos en cuenta, que no se nos olvide, que nosotros los podamos tener para que no se olvide de nuestra relación con Él. El verso, capítulo 8 de Romanos, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y por qué entonces hay veces nos sentimos solos? Yo creo que andamos mal, yo creo que estamos actuando mal. Tal vez no estamos haciendo lo que el Señor manda. Hay veces caemos nosotros en sufrimientos como los impíos. Igualmente padecemos con ellos en la tierra. Sin embargo, ese no es el plan de Dios. El Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 21 de San Lucas, dice lo siguiente, desde el verso 34 al verso 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese versículo 36 dice, nos dice ahí: velad.
pues en todo tiempo orando. De pronto hemos dejado de orar, de pronto hemos dejado de hablar con el Padre Celestial, de pronto nos hemos dirigido a Él tal vez en una forma no correcta, como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, o tal vez no estamos velando, no estamos cuidando de mantener nuestra buena relación con Dios. Tal vez no nos hemos dado cuenta que hemos perdido la comunión con Dios y por eso no nos escucha. Pero ahora aquí el Señor dice que estemos orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las cosas que vienen en este tiempo, las cosas que vienen, la palabra profética que está dicha de las cosas que han de suceder aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que no hay paz para los impíos. Esto quiere decir que habrá guerras, que habrá pestilencias, que habrá muerte, que habrá muchos problemas en la faz de la tierra. En todas las naciones estará en guerras, en rumores de guerras, en muchas cosas. No será quitada la paz de la tierra. La gente no tiene paz. ¿Por qué? No tiene comunión con Dios. La gente clama, Dios no le oye tampoco. ¿Por qué no le oye? Porque hay una barrera puesta, el pecado. No ha sido entregado a Cristo el pecado. No se le ha confesado nuestros pecados al Señor. Porque si confesáremos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad y librarnos de todo sufrimiento. Estas cosas que están destinadas en la tierra, que la Biblia habla de guerras y de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de sediciones y de muchas otras cosas, está establecido no para el creyente, porque Cristo Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. La gente que rechaza a Dios, en este tiempo se está predicando el Evangelio en todas partes y mucha gente rechaza el Evangelio, no quiere aceptar a Cristo, no quiere recibir a Cristo, no quiere aceptar que Cristo murió por sus pecados y que Él le hace libre de la maldición del pecado. No quiere hacerlo, es incrédulo, son incrédulas. No hay forma de ayudarles porque no hay otra forma de ayudar, sino solamente predicando el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que crea. ¿Salvarlo de qué? De todas estas cosas que vendrán. Entonces, hay que orar aquí para el mensaje de Cristo para sus santos, para sus discípulos. Dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿De cuáles? De estas que acabamos de decir, de las guerras, de los rumores de guerras, de las pestilencias, de las enfermedades, de las tantas cosas que vendrán, de la ruina, de la pobreza tremenda. El Señor dice para su pueblo santo, dice que no nos afanemos por la comida, que no nos afanemos por el vestido, que no nos afanemos por ninguna cosa de esas, porque si aún Dios alimenta a los animales, los pájaros, cuanto más, dice, a vosotros hombres de poca fe. Entonces tenemos que pensar en este momento de que debemos orar a Dios, clamar a Dios hasta que seamos oídos y dejemos de pecar, porque eso es lo que aleja a Dios, el pecado. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, nos dice lo siguiente: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal.
se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar, el mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrán los enemigos como río, mas el espíritu de Jehová se levantará como bandera contra él. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, he ahí por qué no son oídas nuestras oraciones. He ahí por qué andamos en problemas. Ahí porque muchos hermanos en la fe, Dios no responde su oración. No nos responde porque estamos en pecado, porque andamos en pecado, porque todavía nuestra confianza en Cristo no está dada. No ha sido entregado todos los pecados al Señor. Él espera que nosotros confesemos nuestros pecados para perdonar y limpiarnos con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, para tener comunión con Dios el Padre y ser bendecidos, y que nos guarde el Señor de todo mal, de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, que están viniendo en estos días, en este tiempo, sobre las naciones. Así que ya nos acercamos además el tiempo en que la iglesia tiene que ser levantada de la tierra. Pero si no estamos en comunión con Él, si no estamos buscando su rostro y viviendo en santidad, entonces nos vamos a quedar aquí en la tierra. Entonces se va a sufrir el castigo que viene para toda la gente que rechazó al Señor, que no se guardó en santidad. Así que, amados hermanos, en este momento podemos ver, por causa de Cristo crucificado en la cruz del Calvario, que allí ni aun es su propio Hijo Jesucristo tenía comunión con el Padre. Allí, por causa de Él llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, siendo Él santo, su Hijo santísimo, pero por llevar el pecado de nosotros fue abandonado en un momento por el Padre. Se sintió solo, se sintió Él por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. Jesucristo clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Este momento requiere una respuesta hacia ti. Esto que Jesús hizo en la cruz del Calvario quizá es un mensaje para nosotros. Las consecuencias del pecado, cómo nos separa de Dios el pecado, cómo quedamos abandonados al pecado, cómo quedamos nosotros propicios al castigo por nuestros pecados. Los vamos a sufrir en nuestro cuerpo, los vamos a padecer en nuestro cuerpo, y no hay solución entonces para nosotros, por causa de que no dejamos que Cristo lleve nuestros pecados, por causa de que no dejamos que la sangre de
de Cristo nos limpie de todo pecado. Entonces vamos a sufrir las consecuencias de esto. Amigo y hermano que me escuche en este momento, yo quiero que oremos a Dios. Yo quiero que le digamos al Señor, aquí estamos tal cual somos, con nuestros pecados. Digamos al Señor para que Él quite nuestros pecados, para que Él limpie nuestros pecados, para que nuestros pecados sean expiados, quitados de nosotros. Dios se olvidará para siempre de tu pecado y mi pecado. Entonces vamos a orar a Dios. Le invito a que oremos al Señor en este momento. Si quieres que te ayude en la oración, entonces repite esta oración por favor conmigo. Cierra tus ojos y con toda reverencia, porque Dios el Padre en este momento está atento a ti. Está atento a ti para oírte. El Señor está pendiente de nosotros, a ver quién clama, a ver quién lo busca a Él, a ver quién clama por el perdón para librarlo del pecado y tener misericordia y bendecirlo. Entonces, oremos. Padre Santo que estás en los cielos, reconocemos en este momento que tu Hijo Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados, que sabemos que Cristo, por tu palabra escrita, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo allí en la cruz del Calvario, Padre. Sufrió nuestros dolores, padeció por causa de nosotros, Padre. Ahora nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Te pedimos perdón, Señor bendito. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Por lo tanto, Señor, descansamos en este momento en la promesa de tu palabra. Confesamos que hemos pecado. Perdónanos, Señor. Y ahora ayúdanos. Llénanos de tu Santo Espíritu. Danos poder para poder mantenernos en santidad, para poder mantener en obediencia a tu santa y divina palabra. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que bendigas a los que oraron por mí. Señor, ven a los que oraron conmigo, Señor amado. Te pido que les ministres en este momento, que los guíes allí donde están, que tu Santo Espíritu los esté guiando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por la palabra en esta hora, Señor bendito. Gracias, Señor. Amén. Les invitamos a tener comunión con nosotros, amistad, a través de los teléfonos, de los números celulares que salen en la pantalla de la Iglesia Cristiana Jesús el Pastor para todas las naciones, porque realmente Jesús es el Pastor para todas las naciones. Usted puede llamar, usted puede llamar y contarnos las cosas para que oremos al Señor, para que le orientemos, porque hay veces uno pregunta, ¿y ahora qué hago de ahora en adelante? ¿Qué puedo hacer? Entonces nosotros les podemos ayudar, nosotros les podemos aconsejar ahí por las Santas Escrituras qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros también estamos siguiendo al Señor según las Santas Escrituras. Que Dios los bendiga ricamente, que tengan mucha paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.